de los ilícitos aduaneros, ¿ya? En realidad, estos ilícitos aduaneros tienen un procedimiento que se maneja en función al Código Tributario. Si bien la aduana nacional ha ido regulando algún tratamiento, algunos procedimientos en específico, pero la norma marco es en el Código Tributario. Yo tengo entendido que en un módulo antes o 2 módulos antes, más o menos van viendo este procedimiento y van viendo también el tratamiento en general de algunos ilícitos. Muchos conocen a estos ilícitos aduaneros como ilícitos tributarios, ¿no? Si bien están en el Código Tributario, ameritan un tratamiento en la temática aduanera. En su momento, antes de que se realice la aprobación al texto de la ley general, al texto de la ley 2492, todos estos ilícitos estaban contenidos en la ley general de aduanas, ¿no? Una vez que se aprueba el texto ordenado del Código Tributario a través del decreto supremo, después que se emite la ley 2492, todo esto pasa, todo este texto de la ley se deja sin efecto y se maneja todo el tema de ilícitos y sobre todo de delitos aduaneros se maneja desde el Código Tributario. Y esto quizás ha generado y sigue generando bastante controversia en cuanto a cómo se debe tramitar, cuál es el tratamiento que deben seguir estos ilícitos. Sobre todo en el sentido de que es la administración en realidad la que va a ir desde algún punto de vista confundiendo quizá algún caso en la aplicación de estos ilícitos, va a ir confundiendo y va a ir, qué sé yo, muchas veces extralimitándose o muchas veces aplicando un procedimiento que no corresponde, ¿sí? Precisamente porque en materia aduanera se manejan estos dos textos normativos que deben ser interpretados de forma concordante, coincidente, ¿no? Muchas veces la administración no entiende aquello y tiende a enmarcar sus actos en solo uno. Pero para eso están los administrados, estamos nosotros que debemos en algún caso hacer el reclamo correspondiente porque es parte de nuestros derechos y nos asiste de esa manera también. Y es claro el procedimiento administrativo, es claro el Código Tributario cuando establece que tenemos que tener un procedimiento claramente delineado, ¿no? Entonces, hay que hacer la interpretación y la revisión de toda esa normativa desde el texto no solamente constitucional, y hemos dicho en materia aduanera supranacional, sino también interpretar todo esto desde la ley, los reglamentos y los procedimientos administrativos. Cuando hablamos de ilícitos, ustedes saben, hablamos en general, y esto ya lo han debido avanzar, entonces solamente vamos a recopilar, vamos a recordar. Cuando hablamos de ilícitos, estamos hablando de la parte general, estamos hablando del género, ¿sí? La especie dentro de este género va a ser, los ilícitos se dividen en delitos y se dividen en contravenciones. Entonces, tanto los delitos como las contravenciones en materia aduanera van a ser entendidos como ilícitos aduaneros. Estas contravenciones aduaneras no son otra cosa que la transgresión a alguna normativa de orden administrativo, o sea, algún procedimiento administrativo. Va a ser la transgresión de alguna disposición en específico que establezca la ley o el reglamento a la Ley General de Aduanas. Desde un inicio, la categoría o la clasificación de las contravenciones aduaneras estaba establecida en el artículo 187 de la Ley General de Aduanas. Pues revisemos si es así, si la memoria no me falla. 186 de la Ley General de Aduanas. En algún momento, este artículo 186 se convierte, ya cuando hablamos del Código Tributario, se convierte en el artículo 165 bis, ¿no? Ingresa como el 165 bis al Código Tributario. ¿Qué efectos trae eso? Nos trae una confusión cuando hacemos la cita y cuando hacemos la interpretación, sobre todo los incisos G y H,
¿sí? Que están expuestos en esta diapositiva que ustedes lo están viendo en este preciso momento. Entonces hay que tener cuidado cuando el inciso G establece en el literal C del artículo 12 de la presente ley, no se está refiriendo al Código Tributario, se está refiriendo al texto de la Ley General de Aduanas, porque si revisamos el artículo 12 del Código Tributario, estaríamos hablando de las contribuciones especiales, ¿no? Entonces, no corresponde aplicar para la interpretación de este artículo, por más que esté en el 165 bis, no corresponde aplicar el Código Tributario, sino al texto de la Ley General de Aduanas. Y entender que estas contravenciones aduaneras van a ser de índole administrativo, que quiere decir que la administración, en aplicación de su facultad, de su potestad aduanera, haciendo uso del ius puniendi del Estado, de ese derecho del Estado a imponer una sanción, ya sea administrativa, y hacer cobro o ejecución de esa sanción, está ejerciendo no otra cosa, sino un poder o una potestad en representación del Estado, ¿no? Estas contravenciones, como toda contravención administrativa, tiene una finalidad, la de resguardar, ¿sí?, el cumplimiento de la normativa administrativa. Es decir, tiene que haber una obligación intrínseca, ¿sí?, que esté siendo resguardada, ¿sí?, por la contravención en sí. Cuando hablamos, por ejemplo, del inciso A, de los errores de transcripción en las declaraciones aduaneras, que no desnaturalicen la precisión del aforo de las mercancías o liquidación de los tributos aduaneros, estamos hablando de cuando la ley le da esa categoría de contravención, es que la misma ley está tratando de resguardar que en las declaraciones aduaneras no existan errores de transcripción, sean, ¿sí?, transcritas de forma correcta y exacta, ¿no? Entonces se está tratando de resguardar. Y si nosotros revisamos lo que establece el artículo, si mal no me equivoco, 101 del reglamento, la Ley General de Aduanas, establece que una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o despachante de aduana asumirá la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte. Entonces, la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta, dice. Correcta, inciso B, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. ¿Se dan cuenta? Aquí existe una obligación. ¿Cuál es la obligación? De que la declaración de mercancías siempre sea veraz, sea exacta. Y para ello tiene que resguardar 3 requisitos: ser completa, correcta y exacta, de acuerdo a lo que establece el artículo 101 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Por esa razón, la norma administrativa, en este caso el artículo 186 de la ley, ha establecido que los errores de transcripción en las declaraciones aduaneras que no desnaturalicen la precisión del aforo de las mercancías constituye, ¿no?, estos errores de transcripción pueden constituir contravenciones aduaneras. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente cada inciso y de cada establecimiento que realice la aduana nacional en la creación de contravenciones aduaneras, porque así lo puede establecer en una norma en específico, de ahí tenemos el anexo de clasificación de contravenciones aduaneras, debe ser respaldado en una obligación, ¿sí?, que la administración pretenda que se cumpla, ¿no? El texto de un procedimiento está lleno de obligaciones, ¿no? El texto del procedimiento de importación, así como lo hemos revisado ayer de forma resumida, está lleno de obligaciones, ¿no? Entregar la mercancía, emitir el parte de recepción, dentro de los 60 días, validar la declaración, realizar el llenado de la declaración de acuerdo a los datos de los documentos soportes. Entonces hay una serie de obligaciones
que van estableciéndose en el procedimiento. ¿Qué es lo que hace la administración? La administración se enfoca en cuáles son los imprescindibles, cuáles realmente son aquellas obligaciones que deben ser cumplidas, porque algo tiene que resguardar la administración. En este caso, los errores de transcripción tratan de resguardar la integridad de los datos, ¿no? No es que eran mil equipos de computación, ¿no? Y por un error, un lapsus, ¿no? Yo le he puesto solamente 100, ¿no? Y en mis cálculos he pagado prácticamente el 10% de lo que correspondía pagar, ¿no? Imagínense, no, pero ha sido un error de transcripción. Eso es lo que trata de evitar la administración, ¿no? Entonces, por eso hay que verificar que justamente estas contravenciones siempre vayan apegadas a una obligación que la administración trata de resguardar. Cuando hablamos de la DAM, ¿sí? El incumplimiento de plazos de la declaración de adquisición de mercancías. Estamos hablando de que la administración, cuando pone una sanción al incumplimiento al plazo llenado de la DAM, entonces estamos hablando de que la administración está tratando de resguardar la integridad de los datos, la obtención de los datos en tiempo. ¿Para qué? Para realizar un análisis de riesgo a tiempo, ¿no? Eso trata de resguardar. Hay un bien jurídico que está por detrás, que está siendo protegido por la administración. Algunas veces sí identificamos, y por eso en materia aduanera se han visto también casos de donde se han declarado la inconstitucionalidad de este tipo de contravenciones, y son casos en los que la administración no ha podido sustentar, ¿sí?, el fondo de las contravenciones, qué es lo que trata de resguardar. Cuando llegaron los argentinos, llegó una misión de la OMA liderada por personal de la administración de Argentina, ¿sí? La administración tributaria argentina. Lo que hizo la aduana es prácticamente darle un sacudón y dijo, a ver, ¿qué están tratando de preservar? Con esta contravención en específico, ¿qué tratan de preservar? Que se pague más, que se pague de menos, que se obtenga la información a tiempo, que la información sea correcta. ¿Qué están tratando de preservar? Y en muchos casos la administración aduanera no tenía tampoco muy claro qué es lo que trataba de preservar con la imposición de esta sanción. Simplemente imponía la sanción. Y es por eso que se tenía un anexo de clasificación de contravenciones tan voluminoso. Hoy debemos reconocer que el año 2019, a fines del año 2019, la administración aduanera, la aduana nacional, ha emitido un nuevo anexo de clasificación de contravenciones, reduciendo las sanciones y reduciendo también al mínimo solamente en lo que corresponda las contravenciones aduaneras que obviamente vayan justificadas. Y todas esas que están establecidas se están reflejando en lo que establece el artículo 186 del Código Tributario, o 186 de la ley y 165 bis del Código Tributario. Tenemos el inciso A, que está referida a los errores de transcripción. El inciso B, que está referido a la cita de disposiciones legales no pertinentes, cuando de ello no derive un pago menor de tributos aduaneros. Si el hecho de colocar una cita de una disposición legal que no es pertinente ha traído como consecuencia el pago de menos de tributos aduaneros, automáticamente eso va a constituir una omisión de pago, más no una contravención aduanera, sino una contravención tributaria denominada omisión de pago. El vencimiento de plazos registrados en la aduana, siempre que exista una justificación, ¿no?, por la cual se justifique, se fundamente que ha habido una imposibilidad en el cumplimiento oportuno de la obligación aduanera, y esto se eleve a consideración de la administración aduanera, sí vamos a hablar de que va a existir una contravención simplemente aduanera. En este caso, si del cumplimiento del plazo nace una obligación de pago de tributos aduaneros, estos deben ser pagados con los recargos y actualizaciones que correspondan, y eso se considera una omisión de pago.
El cambio de destino de una mercancía que se encuentra en el territorio aduanero nacional, siempre que ésta haya sido entregada, o sea, se encuentre bajo control aduanero en una administración aduanera por el transportista internacional. Entonces, diferente a la consignada de inicio como una aduana de destino, ¿no es cierto? Entonces, también va a constituir una contravención aduanera, siempre que se encuentre bajo control aduanero, ¿no? Comunicada a la administración aduanera. Si no es el caso, pues entonces habrá que asumir la consecuencia, porque en ese caso sí ya se configura contrabando, y ya vamos a ver eso. La resistencia a órdenes o instrucciones emitidas por la aduana nacional que sean incumplidas por los auxiliares de la función pública aduanera, estos son los despachantes de aduana, los transportadores internacionales de mercancía, los propietarios de mercancías, los consignatarios y los operadores de comercio exterior en general que están registrados en el padrón de operadores de comercio exterior, también va a implicar la configuración de contravenciones aduaneras. La falta de información oportuna que sea solicitada por la aduana nacional a los auxiliares de la función pública aduanera y a los transportadores también va a constituir una contravención aduanera. Y cuando se contravenga lo establecido en el literal C del artículo 12 de la Ley General de Aduanas, no es aplicable en este caso este inciso, porque como ustedes verán, los procesos de determinación están descritos en el artículo 12 de la Ley General de Aduanas, ya no son aplicables en esta instancia por imperio del Código Tributario, que son los que se aplican en un proceso de determinación, y los que contravengan a la presente ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos. En ese sentido, la administración, en la aplicación del inciso H de este artículo, la aduana nacional va a ir emitiendo este texto que se llama Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras, donde ya se va a estipular o se estipula absolutamente todas las contravenciones que aplica en el marco de los procedimientos aduaneros. Ahora, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Aduanas y el Código Tributario, ¿no?, las contravenciones en materia aduanera son sancionadas con, puede ser una multa que puede ir desde 50 UFBs hasta 500 UFBs, hasta 5.000 UFBs, perdón. Y la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establece dentro de los límites de esta norma reglamentaria. ¿Qué quiere decir? Que esto va sancionado, esto va regulado a través de una norma administrativa, concretamente de una resolución de directorio de la Aduana Nacional, donde se va a estipular justamente este listado de contravenciones y las sanciones que corresponden. Adicionalmente, en materia aduanera pueden ser sancionadas las contravenciones aduaneras con suspensiones. Puede aplicarse suspensiones temporales de actividades de los auxiliares de la función pública aduanera en un tiempo de 10 a 90 días, y cuando la administración tributaria puede ejecutar total o parcialmente las garantías constituidas a objeto de cobrar las multas indicadas de forma parcial. Mucho se ha discutido, mucho se discute del cobro parcial de una garantía, si bien está establecido en el artículo 162, en este caso, del Código Tributario. Vamos a precisar. ¿Sí? Y 165 ter, que es prácticamente el que está estableciendo, ¿sí?, y la ejecución de las garantías constituidas para cobrar las multas, ¿no es cierto? En la práctica, esta ejecución hasta la fecha no ha sido realizada, ¿no? No hay aseguradora que proceda a la ejecución parcial de una garantía a solicitud de la administración aduanera, ¿no? Ustedes saben que en muchos casos esto dependerá de la regulación, lo que se establezca en torno a las pólizas de garantía, lo que se establezca en torno a las boletas de garantía, ¿no? En ese caso, o las garantías a primer requerimiento. En ese caso, de acuerdo a cada regulación,
se irá a proceder a la ejecución. Sin embargo, la ejecución parcial y más aún por sanciones, hasta la fecha creo que en ningún caso se ha hecho efectivo. En consecuencia, tiene dos posibilidades, ¿no? De aplicar sanciones económicas y de aplicar suspensiones temporales de actividades con un máximo de 90 días, desde 10 hasta 90 días. ¿Cómo se hace esta graduación? Esta graduación se hace en aplicación a lo que establezca el mismo anexo de clasificación de contravenciones. Se hará en torno a lo que establezca el anexo de clasificación de contravenciones de un análisis de graduación de la sanción, ¿sí? ¿Qué características tiene? Un análisis de la reincidencia, un análisis de cuál es el bien jurídico protegido, qué es lo que pretende proteger la administración, nuevamente recaemos, ¿no? Que no se incurra en una mala aplicación de la partida arancelaria, por ejemplo, cuando veíamos que no tiene incidencia en el tributo y solamente es un tema de partida o salto de partida arancelaria, entonces ya la administración puede ver que esto tendrá una sanción mínima, ¿no? Porque si repercute en el pago de menos de tributos, ahí obviamente aplicará la omisión de pago, ¿no? Entonces, la administración que tiene que hacer de forma obligatoria, hacer un análisis de cómo va a graduar esta sanción, cómo va a aplicar esta sanción. Es un requisito que esto ya el Tribunal Constitucional lo ha ido aclarando en una sentencia constitucional, en la 74, prácticamente en la sentencia constitucional 74, donde el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de una de las conductas de la anexo de clasificación de contravenciones, solicitándole a la administración aduanera proceder a hacer un análisis precisamente de la proporcionalidad y de la graduación de la sanción. Entonces, ahí tenemos que en materia de las sanciones, estamos regulando o se regula todo este procedimiento sancionador a través de un procedimiento administrativo aprobado por la Aduana Nacional y todo se enmarca en el Código Tributario. Entonces, al igual que el Servicio de Impuestos Nacionales, existen 3 tipos de procesamiento o procedimientos sancionatorios. El primero, que es el reconocimiento de una imposición directa de la sanción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que se aplica una sanción directa sin proceso sancionatorio previo. Una imposición directa de la sanción está dado solo y únicamente para aquellas conductas que estén identificadas con una sanción especial, o sea, las contravenciones aduaneras que estén previstas en el anexo de clasificación de contravenciones con una sanción especial. Eso lo establece el artículo 162, parágrafo 2 del Código Tributario, ¿no? En esos casos, que son prácticamente el incumplimiento de plazos, va a aplicar la sanción directa. Sin periodo de descargos, sin auto inicial de sumario contravencional, ahí no admite prueba, se impone la sanción y lo único que quedaría para desvirtuar es proceder a la etapa de la impugnación y en impugnación, digamos, producir algún eximente, alguna prueba que reduzca o deduzca el eximente a responsabilidad, etcétera, la comisión de la sanción. Un proceso sancionatorio, que como ustedes van a debido ver, inicia con el auto inicial de sumario contravencional, le da al sujeto pasivo el plazo de 20 días para la presentación de descargos. Con o sin los descargos, la administración tributaria en los siguientes 30 días emite la resolución sancionatoria correspondiente, ¿no? Esto puede aplicarse para un procedimiento sancionador por separado, independiente, etc., ¿no? Un procedimiento sancionador común y corriente. Y hay un procedimiento sancionatorio unificado o vinculado al procedimiento de determinación. ¿Qué quiere decir eso? Que el procedimiento de determinación, cuando se habla de determinación de tributos, al mismo tiempo se suma
¿no? La determinación o el establecimiento de sanciones. Pueden ser en este caso sanciones por contravenciones o puede ser la sanción de la omisión de pago. En este caso va vinculado. Entonces, el auto inicial de sumario contravencional, que está representado en un procedimiento vinculado por la vista de cargo, le otorga al sujeto pasivo 30 días para presentar descargos a la determinación o a la calificación de la conducta, que sería en este caso la contravención, ¿no? Concluye ese plazo, dentro de los siguientes 60 días en un procedimiento de determinación, la administración aduanera emite la resolución determinativa, donde hace las veces esta resolución determinativa de resolución sancionatoria. Por lo tanto, consigna tributo a pagar y también sanción, ¿sí? Al mismo tiempo. Y este efecto, ¿sí? de expresar el tributo, de expresar la sanción, este efecto puede ser también sujeto a una impugnación. Pero ahí ya van viendo que este procedimiento en su tercera forma va vinculado, va unificado. En cuanto a los delitos aduaneros, ¿sí? Vamos estableciendo, vamos viendo que los delitos aduaneros ya tienen una tramitación de índole penal, ya tienen una tramitación distinta, una tramitación que prácticamente escapa, ¿no? Escapa a una tramitación administrativa. En este caso, cuando vemos el procedimiento para sancionar contravenciones aduaneras, vemos un procedimiento que se desarrolla ante la administración aduanera. Todo es ante la administración aduanera y la máxima sanción, digamos, es económica. En cambio, cuando hablamos de delitos aduaneros, que también son ilícitos aduaneros, estamos hablando de que hay una persecución penal, porque ya estamos hablando de delitos. Entonces ya estamos hablando de una tramitación o una persecución que se realiza con la finalidad de que uno, aparte de pagar una multa, aparte de pagar tributos, aparte de pagar sanciones, ¿no? También se busca la aplicación de una pena de privación de libertad, ¿no? Esa es la pena principal en el caso de los delitos tributarios aduaneros. Estos en su clasificación pueden estar clasificados en defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos y otros controles tributarios, por excelencia el contrabando y otros delitos aduaneros tipificados en el mismo Código Tributario. Acá el artículo 175 del Código Tributario nos habla de otras leyes especiales, pero sin embargo, en lo que establece a continuación el artículo 181 que establecía el contrabando, se ha incorporado el 181 bis, se ha incorporado el correspondiente a sustracción de prenda aduanera, se ha incorporado el 181 bis, usurpación de funciones, 181 ter, que es sustracción de prenda aduanera, el 181 quater, que es falsificación de documentos aduaneros, el 181 quinquies, que es delito de asociación delictiva aduanera, el 181 sexies, que habla de la falsedad aduanera, el 181 septies, que habla del cohecho activo aduanero, el 181 octies, que habla de tráfico de influencias en la actividad aduanera, el 181 nonies, que habla del delito de contrabando de exportación agravado, y el 181 decies, que habla de un delito vinculado que está dedicado a los loros o sobre todo a aquellas personas que coadyuvan en la comisión de los delitos aduaneros, sobre todo el contrabando, ¿no? Entonces, dentro de esta clasificación de los delitos tributarios aduaneros o de los delitos aduaneros establecidos precisamente ahora el Código Tributario, ya no estamos hablando de leyes especiales, sino estamos hablando del mismo texto del Código Tributario. En cuanto a las penas, ya decíamos, en materia delictiva, estamos hablando de la pena principal, que sería la privación de libertad, las penas accesorias que están dadas por las multas,
en materia de contrabando por el comiso de las mercancías o los medios o unidades de transporte, ¿sí?, que transportan las mercancías de contrabando, la inhabilitación especial, ya sea para ejercer directa o indirectamente las actividades relacionadas con operaciones aduaneras, u operaciones, en este caso, de comercio exterior, ya sean de importación o de exportación, de inhabilitación para el ejercicio del comercio, que puede ser en este caso también una inhabilitación, la pérdida de concesiones, beneficios, exenciones, etcétera. En este caso, si hablamos de que se encontrase un delito aduanero para, por ejemplo, un concesionario del recinto aduanero, lo que implicaría sería la pérdida de la concesión o del beneficio, en este caso, otorgado por el Estado para la administración de estos recintos aduaneros. No cabe duda que cuando hablábamos de la defraudación, es uno de los primeros delitos por excelencia, ¿sí?, aduanero, en este caso la defraudación aduanera, en muchos casos aplicada siempre en función a la cuantía, y eso es lo que le ha diferenciado de la omisión de pago, y otra diferencia sustancial que se tiene está en torno a la dolosidad con la que se comete este delito, ¿sí? En materia aduanera, la aduana nacional prácticamente ha descartado acudir por defraudación aduanera en la tipificación o en la persecución penal por la complejidad que reviste probar la existencia de este delito de defraudación. Porque primero que para el establecimiento de la existencia de defraudación aduanera se tiene que probar el dolo, la existencia del dolo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice la tipificación? En el artículo 178 del Código Tributario encontramos la tipificación de lo que sería la defraudación aduanera. Dice el primer párrafo de este delito, que comete el delito de defraudación aduanera, el que dolosamente perjudique el derecho de la administración tributaria a percibir tributos a través de las conductas que se detallen, siempre y cuando la cuantía sea mayor o igual a 50,000 UFBs del valor de los tributos omitidos por cada operación de despacho aduanero. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que para probar que existe defraudación, primero, como ustedes verán, antes de pensar si quieren iniciar un proceso por defraudación aduanera, la administración tiene que estar segura de que va a poder probar el dolo, ¿no? Esa acción o esa omisión, ¿no es cierto?, que a sabiendas el sujeto pasivo sabe, no está consciente de que va a cometer un delito, ¿no? Ese es el dolo. Va a defraudar, en este caso, al fisco. En este caso, va a defraudar al Estado representado por la aduana nacional en operaciones de comercio exterior. Entonces, la administración, antes de iniciar eso, tiene que estar segura de que va a poder probar la existencia del dolo. Segundo, de que probada la existencia del dolo, ¿no?, la cuantía de los tributos omitidos tiene que ser superior a los 50,000 UFBs. Si es inferior a los 50,000 UFBs, que ni se moleste, que vaya solamente para o a través de la vía de la omisión de pago, como una contravención administrativa, tributaria y nada más, ¿no? Caso contrario, obviamente ningún fiscal prácticamente le va a aceptar aperturar un proceso penal por el delito de defraudación aduanera, porque no se va a constituir la cuantía requerida por la ley. Que adicionalmente, ¿sí?, dentro de que se pruebe el dolo que supere la cuantía de los 50,000 UFB sobre el valor de los tributos omitidos, se realice una descripción falsa en las declaraciones de mercancías cuyo contenido sea redactado por cualquier medio. Se realiza una operación aduanera declarando cantidad, calidad, valor, peso u origen diferente de las mercancías objeto del despacho aduanero.
induzca en error a la administración tributaria, de los cuales resulte un pago incorrecto de los tributos de importación, ¿no? Que se utilice o se invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades, privilegios o concesión de exenciones. En este marco, ¿qué es lo que se tiene? Una descripción falsa de las mercancías, ¿sí? Hay que demostrar, en todo caso, antes de iniciar el proceso, la falsedad de la declaración. O habría que demostrar, de acuerdo al inciso B, que dentro de la operación se ha declarado una cantidad, calidad, valor, peso diferente u origen diferente a las mercancías que han sido objeto del despacho. Que de alguna forma se induzca en error a la administración tributaria, de lo cual resulta un pago de menos tributos. Se utilice o se invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades o exenciones, ¿no? Decir que la mercancía o el sujeto está exento, cuando en realidad no lo está. Entonces, la administración tiene que estar preparada para demostrar esto y para demostrar que el sujeto, además, sabía, conocía, era consciente, estaba consciente, y por esa razón demostrar que ha actuado dolosamente, ¿ya? Una vez segura la administración de que ha actuado de forma dolosa, que ha defraudado prácticamente a la administración tributaria aduanera, ¿sí? El delito puede ser sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 10 años. Pero antes de eso, ¿sí? Antes de que se aplique la pena privativa de libertad, la administración tiene que seguir un proceso de determinación o de prejudicialidad. ¿Para qué? Para establecer la multa que está acá citada en el último párrafo de ese artículo y corresponde al 100% de la deuda tributaria. Y para saber cuánto es la deuda tributaria, la administración tiene que haber establecido en procedimiento de determinación la existencia de esta deuda. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una orden de inicio de fiscalización, una orden de control, ya sea durante el despacho, posterior al despacho, con o sin mercancía, o ya decía una fiscalización aduanera, donde se establezca que realmente ha existido, ¿sí? Una, una, eh, una defraudación aduanera, habiendo demostrado uno de los incisos establecidos que se supera los 50.000 UF. En ese caso se prueba que existe un pago de menos de tributos, se prueba que existe un procedimiento de determinación, se prueba la multa, que existe una deuda tributaria, concluye, pasa toda la etapa recursiva, impugnación, puede ir a la autoridad de impugnación tributaria, puede reducir, se puede anular, se puede volverse a iniciar. Y una vez que se obtenga la resolución jerárquica o la resolución determinativa firme, ¿no? O con sentencia ejecutoriada, ya se puede hablar de un procedimiento de una deuda tributaria establecida. Y una vez que se obtenga esta deuda tributaria, recién se podrá iniciar el proceso penal correspondiente por defraudación aduanera. Entonces, imagínense todo el proceso que tiene que seguir la administración para aplicar la defraudación aduanera. Por eso decía que la aduana nacional en estos casos ha optado por ya no aplicar la defraudación aduanera porque el trámite que se tiene que seguir años y años de dilucidar a cuánto asciende la deuda tributaria en un procedimiento de determinación prejudicial, establecer o demostrar el dolo, hacer que califique una de estas 4 conductas, demostrar que se superan los 50.000 OFBs, para luego iniciar un proceso por defraudación en la vía penal, donde recién se vean recuperados los tributos, y en caso de corresponder la pena privativa de libertad de 5 a 10 años, que prácticamente no ha ocurrido en ningún caso hasta el momento. ¿Tuvieran alguna consulta sobre el particular, sobre todo lo que hemos visto antes que sigamos avanzando? ¿No?
Nos escucha. ¿Todo está claro? Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos del contrabando, al contrario de lo que es la defraudación aduanera solamente está este, estableciendo una figura, si ven, primero administrativo, un cumplimiento administrativo, y luego ya la penalización, ¿no? El proceso penal. En contrabando hay dos vías, ¿no? El contrabando puede ser de dos formas. El contrabando puede ser contravencional o puede ser también contrabando delictual, ¿sí? ¿Depende de qué? Depende de la cuantía. ¿Sí? Y dentro de la figura del contrabando, la doctrina en materia de delitos aduaneros, sobre todo el contrabando, identifica el contrabando como un ilícito que se puede producir de dos formas. Un contrabando negro o abierto, también me dice la doctrina, y un contrabando técnico. El contrabando negro o abierto se da aquel que se da por rutas u horarios no habilitados, ¿no? Y el contrabando técnico es aquel que pasa por aduana, ¿sí? Y de alguna forma se burlan no solamente los controles, no solamente hace caso omiso de los controles de la documentación, sino que en algún caso juega con las unidades, con la conversión de medidas, etc. ¿No? Por ejemplo, las telas. No es muy común que se realice el contrabando técnico de telas cuando llegan a la administración, en el sentido de que se declare una tela, por ejemplo, sintética cuando no lo sea, o se declare un metraje, porque como vienen rollos, no se desglosan, no se desatan, no se desenvuelven los rollos para poder identificar cuánto es la extensión de la tela, ¿no? Simplemente uno va verificando, va analizando, va revisando a cuánto asciende el metraje y más o menos el técnico va calculando, ¿no? Y ahí el importador o el despachante puede jugar con la conversión de medidas, con la cantidad de rollos, etc. Por eso ya decíamos que el contrabando, cuando es técnico, cuando se somete a un control aduanero, en muchos casos motiva la intervención del laboratorio mesiológico. Y ahí veíamos que el análisis de las partidas o de la clasificación arancelaria también va a tener su repercusión, ¿no? El hecho de que se establezca que constituye o corresponde la mercancía a una u otra partida, de que requiera o no requiera documentación, una autorización previa, una certificación, un permiso en específico que sea requisito para la importación. De ahí vienen las exigencias, ¿no? De que se revise el arancel con mucho cuidado. El contrabando, este contrabando está establecido en determinadas figuras, en determinadas conductas. La primera, ya sea en cualquiera de sus formas, contrabando contravencional o contrabando delictual, contrabando técnico o contrabando negro o abierto, ¿no? Que puede llegar a ser contrabando contravencional, delictual, que puede ser también técnico, que también pasa por control aduanero, o que puede ser también un contrabando negro o abierto, cualquiera de sus formas, ¿sí? Introducir o extraer mercancías al territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. Y ahí vemos que la primera conducta está destinada a aquella persona, aquel propietario del medio de transporte, que introduzca o extraiga la mercancía, porque muchas de ellas no van caminando. En el caso de los caballitos, en el ejemplo que les daba, han ingresado a la frontera caminando, pero pueden ingresar también sobre un medio de transporte. En ese caso, quien conduzca el medio de transporte o el propietario del dueño del medio de transporte
puede ser sancionado por contrabando por el inciso A, en el caso de introducir o extraer mercancías en territorio aduanero nacional de forma clandestina, por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. ¿Qué quiere decir? Que este contrabando va a poder ser realizado, ¿sí? Tiene que ser siempre un contrabando negro, ¿no? Ya sea delictual o contravencional, va a ser un contrabando negro. ¿Por qué? Porque está introduciendo de forma clandestina, de acuerdo a esta conducta, por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Y es considerado dentro de este mismo inciso autor del delito de contrabando el consignatario o propietario de dicha mercancía, o sea, que el dueño de la mercancía, no solamente el que maneja el medio de transporte, sino el dueño de la mercancía que está llevando el medio de transporte, ¿no? Ambos, en aplicación del inciso A, pueden ser procesados por contrabando. Realizar el tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. ¿Qué nos da a entender este inciso? Estamos en el inciso B. Nos da a entender este inciso. Estamos hablando de mercancías que hubiesen ingresado sin la documentación legal. ¿Qué quiere decir? Sin autorización previa, sin certificación, sin permiso, ¿sí? Que sean exigidos por normas aduaneras por disposiciones especiales. Estos requisitos esenciales, esta documentación legal que se exige para cada despacho, ¿no es cierto? Constituye un requisito esencial exigido por la norma aduanera. Cuando carece de autorización previa, cuando carece de permiso, cuando carece de certificación, hablábamos ayer, estábamos frente a la figura del contrabando. ¿Dónde está establecido? En el inciso B del artículo 181 del Código Tributario, ¿sí? Para eso, obviamente, deberá establecerse si va a constituir contrabando convencional, contrabando delictual. Seguramente se va a ir estableciendo no solamente el documento que faltaba para demostrar, sino también la cuantía de los tributos omitidos para poder establecer si corresponde su procesamiento en la vía administrativa o en la vía penal. Realizar el transbordo de mercancías sin autorización previa de la administración tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la administración tributaria más próxima. Si se comunica a la administración aduanera más próxima que ha existido una fuerza mayor, que se ha realizado el transbordo, se está realizando el transbordo de mercancías, se ha echado a perder el medio de transporte, no pasa nada, ¿no? Pero si uno no lo hace dentro del día, no se justifica el transbordo de mercancías y automáticamente se demuestra, ¿no? La administración demuestra que existe un transbordo no autorizado de las mercancías a otro medio de transporte. Bueno, pues en ese caso aplica la figura del contrabando también. El transportador que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana sin autorización previa de la administración tributaria, lo propio. El hecho de no someterse a control aduanero. Muchas veces hay transportistas que son nuevos, ¿no? Alguna vez hemos visto el caso, vienen por la Asociación de Transportistas Internacionales o sus gremios, vienen y precisamente ante la administración aduanera y empiezan a reclamar, ¿no? Pero ¿por qué me sanciona de contrabando? Si cuando he pasado la frontera estaba cerrada la aduana, entonces yo me he pasado de largo y bueno, pues culpa tienen ustedes de no haber tenido la ventanilla abierta, ¿no? No, pero señor, usted no se ha ido a un recinto, usted tenía que ir al recinto, no tenía que ir a las oficinas, tenía que ir a un recinto, hacer cierre de tránsito, y bueno, descargar la mercancía, entregar las mercancías, someterse a despacho, ¿no? Sobre todo los transportistas nuevos son los que incurren en este tipo de error. Y obviamente la sanción es el contrabando, ¿no? Entonces, no se puede descargar en otro lugar.
¿sí? Que no sea la administración aduanera. Esto también es contrabando negro. Aquella persona que permita retirar de zona primaria mercancías que no estén comprendidas en la declaración que esté amparada bajo el régimen aduanero al que debieran ser sometidas, en este caso la importación. Entonces, obviamente también incurre en contrabando, ya sea contravencional o delictual. Para esto, obviamente, está sometido a un control aduanero porque está en zona primaria. Está en zona primaria, entonces está bajo control aduanero. Entonces, en este caso estamos hablando de un contrabando técnico, ¿no? Ha ingresado a zona primaria, se está sometiendo a control y en este caso está siendo procesado, sería procesado por contrabando el que retire o permita retirar, y ahí puede ser el concesionario del recinto, que permita retirar de zona primaria las mercancías que no estuvieran comprendidas en la declaración de mercancías. El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación se encuentre prohibida, en ese caso, también estamos hablando de la configuración del ilícito de contrabando, ¿no? La introducción, la extracción, ¿sí? Quien se encuentra en posesión o comercialice mercancías que estén prohibidas, también se encuentran bajo la figura del contrabando. En este caso podríamos fácilmente aplicar, si se dan cuenta, esta figura establecida acá, tipificada en el inciso F, en lo que respecta, por ejemplo, en la feria 16 de julio, la Lois Salmón, etcétera, se podría aplicar esta figura para aplicar el contrabando, ¿no? Pero obviamente ahí habría que verificar que se cometa en flagrancia, que es así como se comete. Si no, tendríamos que tener una orden, como se había explicado en la primera clase, para poder intervenir y sancionar este ilícito de contrabando. En cuanto al inciso G, la tenencia o comercialización de estas mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permite, ¿no? Entonces, el hecho de comercializar estas mercancías extranjeras sin que hubieran sido sometidas a un régimen aduanero de importación también amerita ser sancionadas en la vía del contrabando. A ver. Cuando hablamos de contrabando, entonces hablamos de un contrabando negro, un contrabando abierto, y ya todavía no estamos viendo la graduación, no estamos viendo el análisis de cuánto correspondería de acuerdo a los tributos, si fuera contravencional o delictual, solamente estamos viendo la forma de la comisión del ilícito. Vemos que las rutas u horarios no autorizados, de acuerdo a lo que establece el artículo 181, su inciso A, ¿sí? Va a configurar el ilícito del contrabando. Acá, por ejemplo, vemos una fotografía de una persecución que se está dando por una ruta, si ven ustedes, es de tierra, ¿no? Entonces, ustedes saben que de acuerdo al manual de rutas y plazos, como lo hemos visto en la primera clase, cuando hemos verificado lo que era zona primaria y zona secundaria, no sé si recuerdan, habíamos visto que la zona primaria eran las rutas y vías autorizadas por la aduana nacional, son sobre todo las carreteras principales del estado. Y habíamos visto que en este caso estos caminos de tierra, estos caminos improvisados por frontera, constituyen, ¿no es cierto?, parte del territorio o de zona secundaria. Y al ser zona secundaria, cuando se encuentra movimiento dentro de esta área, obviamente estamos hablando de que se está cometiendo el ilícito del contrabando. Y ahí vemos precisamente la intervención de militares dentro de dentro de la lucha del contrabando. ¿Se está viendo la pantalla? No, ¿no?
Se ven sus imágenes, pero en cuadraditos pequeños, no en pantalla completa. A ver. Ahora sí. ¿Lo ve? Ya, ahí vemos, ¿no? Entonces, cuando veamos en el ejercicio, en la vida misma, ¿no? Veamos que esta comisión se da en zona secundaria, entonces estamos hablando siempre de un contrabando negro, ¿no? Entonces va a ir calificado siempre con el inciso A del artículo 181. Y hago este análisis y esta explicación porque en muchos casos ni los mismos técnicos aduaneros tienen clara la comisión del ilícito del contrabando y empiezan a sancionar por inciso A, B, C y por si acaso el F y el G más para poder, aplicar la sanción, ¿no? Entonces, ante un inicio de un proceso por contrabando, es necesario identificar por cuál de las conductas me está iniciando el proceso de contrabando, ¿no? Si somos operadores de comercio exterior, a efectos de verificar si realmente corresponde, si se adecua a mi conducta, si he cometido contrabando técnico, si he cometido contrabando negro, con cuál de los incisos es importante esto a efectos de la reincidencia. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a ver cómo la reincidencia va a influir. Por más que uno cometa dos ilícitos que sean contravención en grado de contrabando, contrabando contravencional, automáticamente la segunda vez se convierte en delito, ¿no? Entonces, ojo y a tener cuidado. Entonces, por eso es importante saber por qué incisos nos están sancionando, ¿no? Y si está bien puesta o bien impuesta la figura de la contravención por comisión. Ahí vemos, ¿no? El comiso. En zona secundaria ya decíamos que esto está dentro de lo que establece las facultades a la policía y al ejército, ¿no? Y en la zona fronteriza, ¿no? Y vemos que de qué se trataba la mercancía, de ropa, ¿no? Ropa en este caso nueva, ¿no? No es prendería usada, pero ropa nueva. ¿Por qué es tan ¿por qué se comete tanto el delito de contrabando en ropa? Porque la ropa, ya decíamos, tiene un gravamen consolidado al 40 y al 30% por la industria nacional. Entonces, ustedes como han podido ver el día de ayer, cuando hemos realizado el ejercicio, si ponemos al 40% el gravamen arancelario, realmente va a elevar bastante el valor de la mercancía, ¿no? Ya en territorio aduanero nacional para su comercialización. Entonces, en esos casos es irremediable que se configure el delito de contrabando, es lo que se realiza, obviamente, y además mucho influye también el valor de nuestra moneda, ¿no? Con relación a los países vecinos, que obviamente nuestra moneda, al no haber sufrido ninguna variante respecto del dólar, también hace que la importación, obviamente, en este caso el contrabando, sea pues más proclive a ser cometido, porque obviamente es un negocio redondo. Dentro de las intervenciones que realiza la administración aduanera en rutas habilitadas, ¿no es cierto? Dentro de los controles del tráfico de mercancías, ahí vemos una flota que está sufriendo un control aduanero, ¿no? En una ruta autorizada, ahí vemos con la participación de personal militar, ¿no? El comiso, como ya habíamos visto, es una de las sanciones dentro del ilícito del contrabando, el comiso del medio de transporte y el comiso de la mercancía. Muchas veces ambos corresponden o pertenecen al mismo propietario, pero en muchos casos el medio de transporte corresponde a una persona y la mercancía corresponde a otra, ¿no? Entonces son sanciones por separado y también tienen diferentes formas de aplicarse las sanciones y tienen diferentes sanciones también.
Ahí el otro tema que es bastante reincidente, el hecho de contrabando de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque obviamente en bebidas alcohólicas también se paga el ICE, aspectos también que hace que se eleve el pago de los tributos, el pago y el valor de la mercancía y el mercado interno, ¿no? Cuando se comete el contrabando en medios de transporte privados, ¿sí? Puede llegarse a comisar inclusive el medio de transporte. Ahí vemos una flota que ha sido comisada, está en este momento en recinto aduanero, esperando seguramente su procesamiento por contrabando, ¿no? Entonces, acá vemos que esta flota estaba fondeada, claramente fondeada, debajo de los asientos y llevaba mercancía, en este caso me parece que son lisoform, ¿no? Que necesitan indudablemente de autorizaciones previas para poderse importar, ¿no? Ahí vemos. Muchas veces vienen abarrotadas las mercancías de contrabando, inclusive dentro de vehículos que realizan viajes, ¿no? Vienen prácticamente de esta forma. Y lo que casi siempre se ve es el tema de la línea negra y línea blanca, ¿no? En la Comisión de Delito de Contrabando, de Ilícito de Contrabando. Este caso yo lo pongo como ejemplo porque acá vemos 1, 2, 3, 4 camiones, ¿sí? Todos los camiones es en la ruta de Cochabamba, ¿sí? En esta ruta se ha hecho un comiso a un convoy prácticamente de 4 camiones que llevaban prendería usada. Por fardo de prendería usada, de acuerdo al valor, ¿no es cierto? De acuerdo a los unchos que tiene, el color de los unchos, uno puede ver si es mercancía de primera, de segunda o de tercera. De tercera, $7, de segunda, $10, de primera, $15. ¿No? Dentro de un camión entrarán pues unos 70 fardos más o menos de prendería usada. Si nosotros hacemos el simple ajuste, ¿sí? Sumando los 4 camiones, y en este caso creo que un camión más era un camión chuto, el mismo camión era de contrabando, no llegaba a sumar el 200.000 UFBs en tributos omitidos para que se pueda procesar en la vía delictual. ¿Ya? Los ejercicios que hemos realizado ayer de liquidación de los tributos nos van a ayudar en determinar cuándo corresponde a contrabando delito y cuándo corresponde a un contrabando contravencional. En este caso, ahí como vemos con los 4 camiones, con 70 fardos en cada camión, poniendo a $15 por cada fardo, en valor de los tributos no se superaban los 200.000, ¿sí? Para nada. En este caso, prácticamente se ha ido, con los 4 camiones, se ha ido a un proceso de contrabando contravencional, ¿no? Entonces, vean cómo es la importancia de poder establecer, ¿sí? La vía que corresponde para la sanción del contrabando, ¿no? Aquí inclusive había que incluir el valor de un camión y ni con eso se ha podido llegar a un procesamiento en la vía penal. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Se ha seguido la vía contravencional y si hacemos el ajuste en un lógico ejercicio, si más o menos el valor del valor de los tributos por gravamen arancelario, por IVA, ¿no? Tendrían que llegar más o menos a un 40% sobre el valor de la mercancía debería valer al menos unos 2 a 3 millones, ¿no? De bolivianos para poderse ir a la vía penal, ¿sí? Para seguir un procesamiento penal. Entre tanto, no supere esta cuantía, la mercancía, prácticamente todo se va a ver en la vía administrativa. En este caso sí, porque en este caso eran 1, 2, 3, 4 camiones, ¿no? Creo que hasta 5 camiones, que todo era prácticamente línea negra. Entonces, aquí a simple vista, uno puede decir que efectivamente estamos frente a un contrabando delictual. ¿Se dan cuenta?
porque a simple vista uno ya puede ver que en 4 camiones cuánto va a ingresar. Aquí vemos hoteles plasmas, entonces el valor de la mercancía, ya podemos ir verificando los tributos, cuánto de acuerdo al arancel, y a un simple ajuste a simple vista, ya uno puede ver que en este caso sí se ha ido a la vía penal. Cuando uno habla de la técnica, del conocimiento técnico, cuando interviene un técnico aduanero a primera vista, la evaluación que realiza respecto a qué vía o cómo se va a emitir el acta de intervención para el contrabando. No es que ha pasado mucho tiempo en aduana, es un experto en mercancías, ¿no? Lo estamos haciendo nosotros en este momento, y es una evaluación a priori que con seguridad uno va a poder, va a poder concluir, llegar a una conclusión exacta. ¿Recuerdan el caso de los 9 detenidos en Chile, cuando este equipo de militares y técnicos traspasaron la frontera al lado chileno para ejecutar un control, para ejecutar una intervención a me parece que eran 2 o 3 camiones, eran un convoy de camiones de contrabando? La pregunta principal que se hizo en el juicio fue por parte de las autoridades chilenas, porque en otros países el contrabando es sancionado con cárcel, ¿no? En nuestro país no, y estamos viendo que hay un contrabando contravencional y hay un contrabando delictual también, dependiendo del valor de los tributos. Y decían ellos, en su lógica, las autoridades chilenas preguntaban, ¿y por qué entonces, si el militar vio, si el técnico aduanero, había técnicos aduaneros, vieron de que había mercancía que era de contrabando, que estaba en una ruta no autorizada en zona secundaria, que estaba siendo cometido en flagrancia, ¿por qué no los agarraron y los llevaron a la administración? ¿Por qué los dejaron libres entonces? ¿No es cierto? ¿Por qué los dejaron libres y solo quisieron llevarse el camión con la mercancía? Y obviamente no entendían ellos que nuestra legislación, la mercancía, ¿sí?, el valor de los tributos respecto a la mercancía, va a definir cuál va a ser el tratamiento. Y no en todos los casos puede haber una aprehensión. En el caso de los 9 detenidos, la mercancía era prendería usada. Era prendería usada. Y al ser prendería usada, nosotros ni con 4 camiones se ha llegado a establecer un contrabando delictual. Entonces, obviamente, ni con menos con los 2 camiones. Cuando vieron los técnicos aduaneros que era mercancía, que era prendería usada, ¿no? Imposible que esto se llegue a un contrabando delicto. En consecuencia, los dejaron libres y prácticamente ese fue el error, porque ellos suscitaron el hecho de que se comunique con los loros, de que quemen la mercancía, se avisa a las autoridades chilenas y obviamente intervenga ya las autoridades chilenas porque estaban en territorio chileno, ¿no? Y de esa forma se los detiene a los 9. ¿Y cuál era el análisis que se realizó en el juicio? Precisamente se presentó el Código Tributario boliviano como prueba de que en Bolivia existe un procesamiento administrativo del contrabando. Y cuando hay un procesamiento administrativo no se los puede apreender, pues, ¿no? Porque la aprehensión resulta ser ilegal, ¿no? Entonces, en función a eso también se ha obtenido el resultado que se obtiene. Ahí vemos los fardos de prendería usada, ahí están los funchos que van a ver el análisis. Ese es un contrabando, por ejemplo, técnico, ¿no? Acá vemos cómo juegan, decía, el cálculo de los fardos de ropa en cuanto al fardos de tela en cuanto al metraje, que prácticamente va a figurar en el establecimiento, en la cantidad en realidad de la mercancía, en el cálculo en sí. ¿Mm? En aeropuerto también vemos que tenemos zona primaria, este contrabando cuando se presenta ante la administración aduanera, cuando se somete a control aduanero,
hablamos de un contrabando técnico, ¿no? Entonces, cuando pasa también a aeropuerto, cuando uno está volviendo de viaje, tiene que efectuar las declaraciones que correspondan para, obviamente, liberarse, pero también puede configurar el contrabando, ¿no? Y vemos, en este caso, el comiso de drones, ¿no? Los vehículos, chutos también, sabemos que obviamente tienen o reciben controles adecuados en función al tipo de mercancía. En este caso, la flota también puede ser comisada como un medio de transporte. Hay que aclarar, en este caso vemos que ni siquiera estaba transportando pasajeros, que solo se dedicaba a transportar mercancía de contrabando. Los comestibles, ¿no? En el caso de que no presente documentación soporte, se pueda presentar ante la administración aduanera, no presente la autorización o la certificación por SENASAC, en ese caso, claramente va a incurrir, así se presente ante la administración aduanera, con un contrabando técnico, fácilmente va a poder encuadrar en lo que establece el inciso B del artículo 181 que hemos revisado. ¿Mm? Ahí vemos la comisión de la flagrancia, ¿no? Con un mandamiento de allanamiento, ¿sí? Cuando veamos el ilícito de la ruptura de precintos, ahí vamos a ver los tipos de precintos, ¿sí? Muchos precintos vienen de esta manera, pueden ser de plástico, pueden haber precintos también que son pegados, así. En este caso es un medio de transporte, un ferrocarril, ya vamos a ver cómo la figura del contrabando en medios de transporte, ferrocarriles, aeronaves que sean o no de propiedad del Estado, tiene un tratamiento distinto para aquel que ha conducido la mercancía de contrabando adentro del territorio nacional, ¿sí? Ahí vemos la revisión dentro de los ferrocarriles. Acá vemos cuando se realizan los operativos del contrabando, cuando se realizan este tipo de persecuciones, muchas veces la mercancía es descargada, ¿sí? En medio del camino, es tapada y muchas veces con tierra y todo eso para poderla ocultar. Hoy se ha incorporado un ilícito que era un delito en realidad, que era el 181 DECIES, que está dedicado a aquellas personas que favorecen el delito del contrabando, el ilícito del contrabando. En este caso, todas estas personas que coadyuvan, que se apostan en todos los cerros, que queman cuando ven pasar las patrullas, entonces, todos estos que se los denomina en la jerga aduanera loros, todos estos loros ingresan dentro de este delito, ¿ya? Y es así como lo hacen, ¿no? Aquí vemos, miren cómo va camuflada la mercancía, pareciera que se está haciendo un tránsito normal, común y corriente, pero se está llevando en realidad mercancía de contrabando cubierta con paja, ¿no? Muchas veces cubierta de sal, ahí vemos también está con sal el camión y dentro está la mercancía de contrabando. Ustedes cuando ven estos alambres, ¿no? Estos cables acerados, ¿sí? Es una especie de precinto también. Cuando va encarpado el camión, también es una especie de precinto. Cuando ustedes han visto seguramente en el anterior módulo la ruptura de precintos u otros controles aduaneros, también aplica en materia aduanera. En estos precintos ya veíamos el precinto de plástico. Este tipo de precinto, miren, que es con cable acerado, va sellado prácticamente con doble precinto y a su vez el mismo cable acerado es el que le da la posibilidad de jalar la carpa e impedir que pase una persona y realice la extracción o el cambio de mercancía, que se lo denomina también cambiazo, ¿no? Entonces, esto en algunos casos lo calientan, se distiende y se realiza el cambio de la mercancía. Eso es lo que se verifica. Y cuando se verifica que ha sido alterado, configura la ruptura de precintos u otros controles tributarios, ¿no? Entonces, en este caso, a simple vista, mercancía de contrabando prohibida, ¿no? Prendería usada, prohibida. Esto no llega tampoco a contrabando delictual, ¿no? En el tema de las divisas,
a tener mucho cuidado porque las divisas no constituyen una mercancía, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo claro. Las divisas están sometidas a un control aduanero cuando cuando se cruza la frontera, cuando se ingresa, ¿sí? O cuando se sale. Pero ese control de divisas lo realiza la aduana nacional en una función administrativa netamente de controlar que se declare de forma correcta cuando se saca, cuando se ingresa divisa, ya sea en boliviano, en dólar u alguna otra moneda, ¿no? Lo que hay que cuidar es que se utilicen los formularios adecuados, hasta 10.000, hasta 50.000 y en adelante, ¿sí? Las autorizaciones que correspondan por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por el Banco Central, etc. Caso contrario, la administración aduanera retiene un 30% del valor total de las divisas, pero no como una figura de contrabando, no es que tributa al pasar la frontera la divisa, ¿no? No hay absolutamente ningún impuesto, ningún gravamen que recaiga sobre las divisas, sino que lo ejerce la administración aduanera porque está en frontera en aplicación de un decreto supremo por mandato de la unidad de investigación financiera, la UIF. Entonces ahí podemos ver que las formas de comisión del ilícito de contrabando, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un control aduanero, ¿no? Tocó canal rojo, ahí vemos al técnico de depósito en presencia de la aduana, se abre, este es otro tipo de precintos, pueden venir precintos electrónicos, pueden venir precintos solamente como candados con cable acerado, dependiendo del tipo de medio de transporte, y vemos se realiza la apertura y vemos que la mercancía en algún lugar del territorio ha sido descargada. Entonces aquí ya obviamente hay la clara comisión de un contrabando, adicionalmente de un favorecimiento al contrabando porque alguien ha tenido que coadyuvar, adicionalmente hay concomitancia, ha tenido que participar el medio de transporte, a sabiendas en algún momento ha parado, ha coadyuvado inclusive seguramente con la descarga, lo han vuelto a colocar el precinto y ha llegado hasta el recinto. En un canal rojo seguramente se ha descubierto que. Entonces este es un contrabando técnico, ¿no? Ahí vemos cómo viene el trenzado prácticamente de los cables acerados para cuidar que no se mueva absolutamente nada de la carga, ¿ya? Es importante verificar esto y dentro de las posibilidades que existen acá, vemos que son fotografías de un ilícito denominado, un delito denominado sustracción de prenda aduanera, ¿no? Este camión, si bien iba a recinto, podría haber estado comisado, cualquiera fuera su situación, igual ha sufrido el ataque de comunarios, que en este caso han descargado la mercancía, que están obviamente sustrayendo porque está bajo control aduanero, mientras no se pague por los tributos, no se someta a una nacionalización correspondiente, obviamente estas mercancías pueden ser susceptibles de prenda aduanera, son susceptibles de ser llamadas prenda aduanera, y cuando son robadas, son sustraídas, obviamente acaece el delito de sustracción de prenda aduanera, ¿no? Eso sería en cuanto al delito de contrabando, al ilícito del contrabando, al contrabando contravencional. La ley también realiza alguna especificación sobre la utilización de armas de fuego, explosivos, que se realice la comisión de estos ilícitos con violencia y de los delitos, ¿no es cierto?, encontrados dentro de los vehículos que cometen contrabando. Entonces, cuando se van a cometer este tipo de delitos, la utilización de estos explosivos, armas de fuego, etcétera, van a dar con una conversión automática de contrabando contravencional, sin importar el valor de los tributos omitidos, ¿sí? Va a dar lugar a la conversión de un contrabando delictual. El solo hecho de haber sucedido un acto de violencia dentro de la intervención de técnicos aduaneros, dentro de la intervención de la policía, de los militares, va a tener como consecuencia
el hecho de que se vuelva automáticamente y sea sancionado y procesado este ilícito en la vía penal, ¿no? Entonces es un efecto que prácticamente se ha sufrido con el cambio normativo a partir de la ley 1053. Y al día de mañana vamos a revisar cómo ha quedado modificado el texto del artículo 181 en cuanto al procesamiento por contrabando en la vía ya sea contravencional y en la vía delictual, ya en cuanto a la reincidencia y en cuanto a la aplicación de la violencia, explosivos, armas de fuego en la comisión del ilícito. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Nada. Bueno, entonces mañana los veo a la misma hora, 7:30, para nuestra última clase con la que vamos a concluir la temática de los ilícitos aduaneros. ¿Sí? Que tengan buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches. Mañana. Hasta mañana.